Mm, listo. Bien, vamos a... Un momentito, esto está medio raro. Teníamos pendiente hoy día lo que es hablar de sexualidad humana y violencia de género. Bueno, en lo que es, básicamente son dos temas donde son más como que todo conceptos, ¿no? Conceptos acerca del comportamiento humano respecto, pues, ¿no? A la sexualidad humana. A ver, como definición, o como una primera parte introductoria, podemos decir, pues, ¿no? Que la sexualidad, ¿no? La sexualidad, los comportamientos sexuales y las relaciones sexuales, pues, son una parte importante, ¿no? Y muy necesaria para lo que es el desarrollo humano. Esto está, pues, encerrada en una serie de paradigmas, ¿no? Existe una serie de paradigmas de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida, las cuales, pues, se ven ampliadas desde el punto de vista de su riesgo hasta el bienestar, ¿no? Eh, un comportamiento sexual responsable, ¿no? Por ejemplo, el hecho de retrasar el inicio de relaciones sexuales, elegir parejas adecuadas, respetuosas, el uso de preservativos, ¿no? Y el utilizar métodos anticonceptivos eficaces, ¿no? Actualmente, pues, es un problema, ¿no? De lo que es, ¿no? Salud pública. En cuanto a la definición de sexualidad, no se aleja mucho de lo que es una definición de salud, ¿no? De salud, de lo que es, de lo que es, ¿no? Una definición de buena salud, ¿no? Solo que esto está orientado hacia lo que es la parte sexual, ¿no? Diferentes organizaciones dan diferentes puntos de vista, desde el punto de vista médico, filosófico, biológico, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, acá tenemos una definición que dice salud sexual es un bienestar físico, emocional, mental y social, ¿no? Notita, vamos a ver, 21 más compañeros. Ya, ¿no? Decíamos que salud sexual es un bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, ¿no? No es meramente, ¿no? La ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad, ¿no? Esta es una definición ya conocida, ¿no? Solo que esto lo enfocan desde el punto de vista de salud sexual. Otra definición dice, ¿no? La salud sexual requiere de un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y o violencia, ¿no? Según la OMS, por ejemplo, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, ¿no? Presente a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, ¿no? La orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La Organización Panamericana de la Salud dice la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, ¿no? La Real Academia Española dice conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan cada sexo, ¿no? El concepto propuesto, ¿no? Actualmente, el concepto propuesto, dice pues es como una manera innata, ¿no? De presentarse a la existencia que poseen algunos vivientes naturalmente divididos en dos versiones, carentes de la otra y complementarias entre sí, ¿no? Vamos a ver si hay más. Ya no hay más. Listo. En el ser humano dice que esta carencia y tendencia hacia el otro, ¿no?
además de la biología, se manifiesta, dice, con mayor intensidad, pues, ¿no? En las dimensiones psicológicas y espirituales. Su plenitud se expresa en aquel acto sexual, ¿no? Donde se logra completar estas tres dimensiones parcializadas. Las tres dimensiones se refieren, ¿no? A lo que es la bipolaridad, la completud y el éxtasis, pues, ¿no? Y el éxtasis orgasmo. Desde el punto de vista biológico, ¿no? La sexualidad humana ve tres aspectos, ¿no? O es lo que menciona, ¿no? La literatura biológica de la sexualidad. Dice, la base material de esta condición, ¿no? De ser un ser sexual, ¿no? Que concluye en las dos versiones complementarias, ojo, ¿no? Con dos, solo habla de dos versiones complementarias, que se describe, ¿no? En el concepto ideal. Depende en la especie humana de una compleja red de interacciones divididos en tres niveles. Dice. El nivel cromosómico, ¿no? Lo que es la determinación sexual y la diferenciación sexual, ¿no? A nivel cromosómico, ya sabemos que esto está dado por el cromosoma número 23, el par sexual, ¿no? Que en las mujeres está como 46XX y en los varones como 46XY, ¿no? Esa es ¿no? Lo que es, desde el punto de vista biológico y cromosómico, ¿no? Que se va a dar, ¿no? La determinación sexual, ya este es un proceso mucho más complejo, ¿no? Lo que dice proceso en el cual se diferencia la gónada indiferenciada, que se más o menos inicia entre la tercera semana y depende de la manifestación de genes tempranos, que codifican distintos factores de transcripción, ¿no? A la vez también, ¿no? La migración de las células germinales, ¿no? Desde el polo caudal del saco vitelino a las crestas, pues, genitales, ¿no? La cual se va a producir entre la cuarta y sexta semana. Entonces, dando lugar a una gónada bipotencial, ¿no? Que estas van a estar compuestas pues, por las mismas células, ¿no? Mismas células germinales del epitelio indiferenciado, ¿no? Los, con su potencialidad, ¿no? De las células de la granulosa, que van a diferenciar de las células de Sertoli, y del mesénquima, ¿no? Con, con su potencial, ¿no? De lo que son las células de la teca, y estas van a diferenciarse, pues, ¿no? Lo que es ¿no? ¿no? Vamos a decir, las células de Leydig. Esta determinación sexual, como lo decíamos más anteriormente, ¿no? Dependen de genes tempranos, ¿no? Que van a codificar distintos factores de transcripción. Hay una serie de genes dentro de los cuales, por ejemplo, está, pues, ¿no? Por ejemplo, el gen SRY, ¿no? En inglés, ¿no? Es la determinación del sexo de la región Y, su ausencia o presencia de este, o su manifestación o su no manifestación de este, tiene que ver para que sea de femenino, masculino, ¿no? Entonces, es así que cuando, vamos a ver, ¿no? Que cuando, eh, mira, por ejemplo, ¿no? La determinación hacia lo que es hacia la formación del ovario, ¿no? Depende justamente de la ausencia de este primer gen, ¿no? Entonces, al hacer que este gen SRY ausente, va a hacer que se manifiesten el gen WNT4, ¿no? El RSP1, ¿no? Y ¿no? El FOXL2, ¿no? Va a hacer que estos genes se manifiesten para que dé formación al ovario. En cambio, su presencia de este gen SRY, la ausencia, hace que los ya mencionados se inhiban y se manifieste, por ejemplo, el determinante testicular, ¿no? El factor 9 del fibroblasto, ¿no? El factor esteroidogénico,
¿no? El gen NR5, y así, ¿no? Se manifiestan esa serie de genes para que pueda dar lugar a la formación de los testículos, ¿no? Entonces, pero esto ya, pues, ¿no? En lo que es la determinación sexual. Y la diferenciación sexual, bueno, pues es un proceso, ¿no? En el cual, pues, la gónada produce la diferenciación al sexo fenotípico mediante los factores de transcripción y hormonas, ¿no? Recuerden que en la etapa indiferenciada, que más o menos este está entre las 6 a 8 semanas, ¿no? Tanto el embrión masculino como el femenino tienen dos pares de conductos, ¿no? Los famosos conductos mesonéfricos de Wolf y los conductos paramesonéfricos de Müller, ¿no? Eh, En caso, no, por ejemplo, en el caso del testículo, las células de Sertoli producen el factor inhibidor, ¿no? De los conductos de Müller, ¿no? Y las células de Leydig producen testosterona, que permite la diferenciación, ¿no? De los conductos de Wolf, ¿no? Hacia genitales internos masculinos, ¿no? A nivel de la piel, ¿no? También la testosterona es transformada, dice, por la 5-alfa reductasa tipo 2, ¿no? En dihidrotestosterona, que produce la diferenciación de los caracteres sexuales primarios en el varón, ¿no? En cambio, en la formación de los genitales femeninos ya intervienen nuevamente, ¿no? Los genes anteriormente mencionados, como el WNT4, ¿no? eh, entre otros ya mencionados, ¿no? Que junto a los estrógenos dan origen, sea de origen materno y placentario, estos van a permitir, pues, ¿no? Que los conductos paramesonéfricos se unan de forma caudomedial y ventral respecto a los conductos mesonéfricos, para posteriormente fusionarse, ¿no? Y formar la cavidad uterina y la vagina superior, ¿no? Además, los estrógenos, al impregnar, ¿no? El tubérculo genital, ¿no? Que es bipotencial, a esto aproximadamente a la sexta semana, ¿no? Determina, ¿no? La formación de la vagina inferior, el himen, el clítoris y estructuras pudendas, ¿no? Mayores y menores. Entonces, miren, esto respecto, ¿no? A la diferenciación sexual. Entonces, es importante que desde el punto de vista biológico tengas presente estos tres aspectos, ¿no? El aspecto cromosómico, la determinación sexual que se da por la manifestación de genes, no sea hacia la parte femenina o hacia la formación de los ovarios o los testículos, eh, eh, dependiendo de la presencia, ¿no? De este gen, pues, ese RY, de su ausencia o su presencia, ¿no? Y posteriormente, pues, ¿no? Lo que es, ¿no? La diferenciación sexual, ¿no? De los conductos ya mencionados. En cuanto a la testosterona, va a cumplir un papel muy importante, ¿no? ¿No? Se puede decir que de todos los transmisores que participan en la respuesta sexual, ¿no? Un lugar preponderante lo ocupa la testosterona, ¿no? La cual pues es producida, ¿no? En, ¿no? Fundamentalmente por los testículos en el hombre, casi un 95%, ¿no? Y en la mujer, ¿no? Por conversión periférica, ¿no? En un 50%. El ovario y las glándulas suprarrenales producen por partes iguales, ¿no? Por partes iguales, ¿no? Esto ¿no? de la testosterona. Claro, aparte que estos van a influir también, pues, ¿no? En los caracteres sexuales secundarios masculinos, ¿no? También ejercen un papel importante en el impulso sexual en ambos sexos. De ahí que es importante conocer, ¿no? Sus niveles de testosterona, ¿no? A lo largo después de toda la vida, ¿no? A lo largo de toda la vida. Entonces, y esta testosterona que tiene que ver, ¿no? Un papel importante en el impulso sexual, nos va a dar lugar, pues, ¿no? A lo que son, ¿no? Una respuesta sexual en la etapa adulta. Esta respuesta sexual
va a estar dada básicamente por por 5 fases, ¿no? Lo cual es la fase del deseo, de impulso sexual, la fase de excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo y la fase, ¿no? De lo que es, ¿no? La fase de resolución. ¿A qué se refiere con lo que es la fase de deseo o de impulso sexual? ¿O qué sucede, ¿no? En esa fase, ¿no? Menciona que es, pues, ¿no? Una sensación física de estar con su pareja, ¿no? Este impulso está mediado por una sinergia de hormonas y neurotransmisores, la oxitocina, por ejemplo, ¿no? Que van a ser liberadas, pues, en diferentes fases, ¿no? Esta percepción del impulso tiene enormes variaciones individuales, ¿no? Y es más pronunciada en el hombre que en la mujer. Y también, pues, va a depender de estímulos internos y externos. En la fase de excitación, esta es provocada por estímulos muy diferentes, ¿no? Y en forma no evaluada de forma empírica, ¿no? Para el hombre, por ejemplo, predomina el estímulo visual. En cambio, para la mujer predomina el tacto y el lenguaje corporal, ¿no? Durante esta fase de excitación, ¿no? Se va, pues, a producir una gran vasodilatación del área pelviana. Esta va a repercutir, ¿no? En los cambios propios de las estructuras eréctiles, ¿no? En el caso de la mujer, se provoca, pues, una lubricación del introito vaginal por la secreción de las glándulas de Bartolino y las glándulas de Skene, ¿no? Seguido, pues, de la erección del clítoris, engrosamiento y crecimiento de los labios mayores y menores, ¿no? Por los cambios que experimentan los cuerpos vulvovestibulares. En la fase de meseta se producen cambios generales, ¿no? Que afectan la frecuencia respiratoria, cardíaca, la tensión muscular, ¿no? En el caso de la mujer, el clítoris alcanza su máximo crecimiento, se relajan los músculos que rodean la vagina, el útero se eleva, ¿no? Hay contracciones de las fibras musculares lisas del ligamento redondo, lo que permite el aumento de la complacencia vaginal. En la fase de orgasmo vemos, pues, una gran respuesta sistémica, ¿no? Al predominio del sistema, por predominio del sistema nervioso parasimpático, ¿no? ¿No? Existen máximas cifras de presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿no? El sistema musculoesquelético experimenta contracciones musculares, ¿no? Principalmente músculos extensores, ¿no? Y a nivel local hay contracciones de la musculatura del piso pélvico, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, bueno, esto se produce, pues, ¿no? En la fase ¿no? del orgasmo, de la fase del orgasmo, ¿no? Y desde el punto de vista psicológico, ¿no? Se ocurren ondas de placer, gran relajación, sensación de abandono y acabamiento total. Luego tenemos la fase, aquí está. Tenemos la fase de resolución. Bueno, aquí, pues, vamos a ver que los cambios generales, ¿no? De todos los parámetros cardiovasculares, respiratorios, vuelven, pues, ¿no? A sus valores basales, a sus valores normales, ¿no? Ocurre una sudoración y el cuerpo se hace insensible a la estimulación erótica, ¿no? Y aparece el periodo refractario, ¿no? El tiempo de duración puede ser corto en los adolescentes y se va alargando, pues, ¿no? Con el transcurso de los años, ¿no? En algunas mujeres existe predisposición a orgasmos múltiples, ¿no? Además, todos los cambios ocurridos en los genitales vuelven a su condición inicial. Un estudio de Master y Johnson en relación con la variable tiempo dice que las mujeres son lentas, los hombres más rápidos, ¿no? Las mujeres tienen mucha variación y los hombres son muy parecidos, ¿no? En cuanto a su comportamiento. Y es más, ¿no? Manifiesta que las mujeres puede que no tengan en algunos casos este periodo refractario, ¿no? Y el hombre sí, y mucho va a depender de la duración de este periodo refractario, de la edad, ¿no? A menor edad, menor tiempo refractario; a mayor edad, mayor tiempo, ¿no? Refractario. Bueno,
¿Y qué es, vamos a decir, ética y la sexualidad, ¿no? Bueno, ética pues no es una tendencia natural, ¿no? Que tienen los seres humanos de escoger opciones para hacer algo, ¿no? Teniendo en cuenta el bien que desee hacer, obtener ellos y los demás, ¿no? Entonces, a eso se refiere un poco, ¿no? De lo que es, ¿no? Un poco de ética y sexualidad, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, ¿no? o desde un sentido antropológico de la sexualidad, ¿no? La sexualidad menciona que es una de las operaciones del ser humano en donde este dilema se manifiesta con un máximo desafío, ¿no? Si bien, ¿no? Entonces, en el actuar del ser humano. Entonces, miren, estos conceptos de sexualidad, básicamente, pues, podríamos resumirlos, ¿no? En lo que son las etapas, ¿no? De la respuesta sexual en la vida adulta, el papel preponderante de la testosterona, ¿no? Y pues, ¿no? Que es, ¿no? Desde el punto de vista biológico de la sexualidad, ¿no? Que tiene sus tres etapas, que es la de los cromosomas, la determinación sexual y la diferenciación sexual, ¿no? Entonces, como les he dicho de un inicio, acá no hay mucho que mencionar. Y respecto a lo que es violencia de género, ¿no? Violencia de género o violencia sexual, ¿no? Eh, igual, ¿no? Es una serie de definiciones, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Dice que la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ha estimado que en el año 2000, por ejemplo, 1,5 millones de personas murió, ¿no? A causa de violencia. Entonces, esto ha significado un fallecimiento por cada, ¿no? 3.500 personas jóvenes, la mayoría de ellas mujeres, ¿no? Y esta situación, ¿no? De lo que es violencia sexual eh, va más relacionado con lo que son, ¿no? Los países en vías, ¿no? De desarrollo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hay algunas definiciones que ven ustedes, ¿no? Violencia sexual, cualquier actividad sexual para lo que no se dio consentimiento. Eh, Otra definición podemos poner, ¿no? Lo que es violación, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Es un término legal, dice, ¿no? Que pues, refiere a, consiste en acceder carnalmente, dice, ¿no? Desde el punto de vista sexual, ojo, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona usando, ¿no? La fuerza o la intimidación, ¿no? Hallándose la víctima privada de sentido, ¿no? O aprovechándose de su incapacidad para oponer resistencia, ¿no? O abusando de su enajenación o trastorno mental. Entonces, si se trata de casos de víctimas menores de 14 años, ¿no? Todo acceso carnal por cualquiera de las vías señaladas es constitutivo de violación, ¿no? Aun cuando no concurra ninguna de las circunstancias mencionadas. Dice. ¿Cuál es en sí el dilema, vamos a decir, el punto, ¿no? ¿No? El motivo por el cual se habla hoy en día, ¿no? De violencia de género? Es el actuar frente, ¿no? Frente a un acto de violencia sexual, sea masculino, sea femenino, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, una de cada 6 mujeres serán víctimas de un ataque sexual en toda su vida, ¿no? De las víctimas de ataque sexual, el 76% conoce a su atacante, dicen. Alrededor de uno de cada 6 ataques sexuales se comunica, pues, ¿no? A la policía en este caso, o se llega ¿no? A hacer denuncias, ¿no? Eh, la imagen que ven ustedes, que dice el kit de emergencia para casos de violencia sexual, es algo que ya se viene implementando ya con mucha mayor fuerza en estos últimos 2 a 3 años, ¿no? Prácticamente ya está cobrando igual importancia que el kit que una clave azul, que una clave amarilla o que una clave roja, ¿no?
pero que a este no le quieren poner el nombre de clave rosa, pero todavía se sigue manejando como kit de emergencia para casos de violencia sexual, ¿no? Y esto se aplica tanto a varones como a mujeres. ¿No? Obviamente que hay algunas cosas que a un varón no se le va a hacer, ¿no? Independientemente de la edad. ¿No? Recuerden que actualmente, dada la situación, se ven casos de violencia sexual a toda edad, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, hasta ancianos. Inclusive. Entonces, dentro de las decisiones médicas que se deba tomar, ¿no? Para pacientes con agresiones sexuales, ¿no? Están como sugerencias, ¿no? Se tiene que hacer una consejería, ¿no? Se tiene que hacer una consejería respecto a sus implicancias de manejo médico legal, a sus procesos de denuncia y registro, pues, ¿no? En su ficha clínica. Ese es un problema que al momento se convierte en una limitante o algo que no permite que, pues, que se pueda agilizar o viabilizar las denuncias, ¿no? El hecho de que uno como persona no querer involucrarse, ¿no? En algún problema de este tipo, ¿no? Porque siempre a nadie le gusta estar yendo tal vez a la policía, donde a dar sus declaraciones, pero me imagino que con el tiempo esto se va a superar y tiene que, pues, hacerse, ¿no? Darle la viabilidad que le corresponde, ¿no? Otra sugerencia, pues, ¿no? Es evaluar, ¿no? La toma de muestras, ¿no? Para estudios microbiológicos, ¿no? Tales como flujos, frotis, cultivos de secreciones vaginales, ¿no? Etcétera. Evaluar la indicación de tratamiento antibiótico profiláctico, ¿no? Evaluación de estudio serológico, ¿no? Para lo que es VIH, hepatitis, ¿no? ¿No? Evaluar la indicación de vacuna contra la hepatitis, ¿no? Evaluar la administración de terapia antirretroviral, ¿no? Profiláctica para el VIH, ¿no? Determinar la colocación de la vacuna para el virus del papiloma humano, valorar si se administra anticoncepción de emergencia, ¿no? Y el uso, ¿no? De una derivación interdisciplinaria, o sea, aquí debe tener un trabajo no solo de la parte del ginecólogo, ¿no? Un ginecólogo infanto-juvenil, en caso de que sean niños, por ejemplo. Pediatría, obstetricia, infectología, salud mental, psicología, asistente social. Es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Y para posteriormente hacer sus controles ¿no? Y hacer pues su seguimiento respectivo. En cuanto a la aplicación del kit de emergencia, como ustedes ven, ¿no? Ahí dice, prueba de VIH, sífilis, hepatitis B, vacuna contra la difteria, tétanos, píldora del día siguiente, prueba de embarazo, medicamentos, ¿no? Esta administración, toda esta aplicación de todo este kit, se tiene que hacer, se tiene que informar, ¿no? Al paciente sobre lo que es ¿no? Sobre lo que es los diferentes riesgos al cual se ha visto expuesto posterior a una violencia, de que ha sido pues víctima de una violencia sexual, ¿no? El hecho de que pueda contraer infecciones, ¿no? Sean pues de enfermedades de transmisión sexual, VIH y otras, ¿no? Entonces, a eso va orientado, pues, ¿no? Hasta ¿no? La aplicación de este kit ¿no? De violencia sexual. Obviamente, pues, eso tiene que ser dentro de las primeras 72 horas como máximo y va a depender mucho de la edad, ¿no? De la edad de la paciente. Desde ya tiene que hacerse consejería. Si vemos solamente, por ejemplo, una mujer, vamos a decir, sea joven, sea adolescente o adulta joven, se tiene que dar consejería, se tiene que hacer su prueba de RPR, VIH, una prueba rápida, se tiene que administrar su anticoncepción de emergencia, ¿no? Se tiene que administrar sus vacunas contra lo que es hepatitis, ¿no? Y si es una niña de 13 a 14 años de papiloma humano, se tiene que administrar antibióticos, terapia profiláctico, acitromicina, ¿no?
Se tiene que administrar antirretrovirales, ¿no? Como la sidobudina, ¿no? O la mibudina, ¿no? Por ejemplo, como está indicado ahí, 300 miligramos vía oral cada 8 horas, más la mibudina de 150 miligramos cada 12 horas vía oral, más irinavir, ¿no? Durante 4 semanas. Entonces, a todos los pacientes. La diferencia entre, de repente, un varón, una mujer que haya sido víctima de violencia sexual, es pues que no le vas a hacer una prueba, no le vas a dar anticoncepción de emergencia a un varón, ¿no? Entonces, pero el resto ¿no? que aplicarse. Entonces, igual, ¿no? Si es un caso de niños, ¿no? Ya tiene dosis no indicadas según un metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? De los mismos antirretrovirales que hemos mencionado. De repente, la aplicación de los antirretrovirales es lo que más va a demorar el tiempo, ¿no? Porque la antibiótico terapia profiláctico solo se da máximo por una semana, ¿no? Y el antibiótico que está ahí es la citromicina, ¿no? La citromicina que está ahí. El resto son pruebas que se hacen en el momento, ¿no? Que se hacen en el momento y, ¿no? Y pues si ya se tiene también obviamente los resultados ya a la brevedad para poder tomar algún otro tipo de conducta, ¿no? ¿No? Y por supuesto que si hay alguna situación de emergencia, que se algún sangrado o algo, ¿no? Entonces se tiene que también tomar por las medidas correctivas. Entonces, esto ya viene predeterminado, ya cualquier denuncia que se hace por, vamos a decir, violencia sexual, ya inmediatamente las entidades correspondientes, el Ministerio Público, la policía, lo deriva al hospital. Y como vuelvo a decir, en el hospital se tiene, ¿no? El kit de emergencia para casos de violencia sexual. Los que indicamos somos los médicos y los que aplican todo eso son, pues, en este caso, ¿no? El personal de obstetricia, ¿no? Que va a aplicar todo lo que he mencionado, ¿no? Sus pruebas en ese momento rápidas, su anticoncepción de emergencia, su vacuna contra el virus del papiloma, su vacuna contra la hepatitis si es que no lo ha recibido anteriormente, la administración de antibióticos, la entrega de antirretrovirales, ¿no? Por 4 semanas. Entonces, y eso lo tienen todos los establecimientos de salud. Ya está siendo, vamos a decir, casi costumbre, ¿no? O hábito, el hecho que se tenga listo tu kit de emergencia, ¿no? Para violencia sexual. Y en el caso de ser utilizado, de repente ha habido 2, 3 casos, tienes que derivarlo al hospital, ¿no? Si es que ya el que tenías ya se ha utilizado, tienes que derivar al hospital para que se aplique, porque solo tienes las 72 horas siguientes a lo sucedido para que se aplique esto, ¿no? Posteriormente ya no. Hay casos donde pues han venido al hospital después de un mes, 3 semanas, ¿no? Ya no tiene sentido. Ahora, mucho que se hace por protocolo solamente es aplicarle, hacer las pruebas, ¿no? Las pruebas de RPR, VIH, darle antibióticos, y si hubo mala suerte, algo más, de repente por ahí VIH ya es tarde, ¿no? Ya está bien, ya entra en proceso de incubación, ¿no? El virus y ya no se va a hacer nada ahí. Bueno, jóvenes, eso nada más es pues un poco de los conceptos en cuanto a violencia o sexualidad humana y lo que es, ¿no? Violencia de género, ¿sí? No hay más que decir acá. Voy a pasar las diapositivas a su compañera de la segunda parte de lo que es de lo que es métodos anticonceptivos y lo que es esto, ¿no? Para que pues, lo puedan revisar, porque las preguntas que se van a poner van a ser básicamente de lo que hemos hablado, ¿no? No vamos a poner nada de extraordinario o algo que no hemos dicho. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces en breves les envío las diapositivas de su delegada y pues ya lo estaré compartiendo con ustedes. Gracias por su tiempo, ya nos estaremos viendo. Y han hecho llegar ya la segunda parte de este tema. Son temas más interesantes,
son temas obstétricos. La verdad que toda esta parte no es nada agradable, pero bueno, había que hacerlo. El día lunes con normalidad estamos haciendo las clases como siempre, ¿no? En la universidad. Bien, chicos, con todos, buenas tardes.